por más bien. Piensa, Oscar, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Gracias por la comunicación. ¿Qué pensás de las medidas que se dispusieron hoy? Me preocupa el tema de la presencialidad escolar, ¿no? Me preocupa de sobremanera. Esto no es una cuestión de 2 o 3 veces por semana. Yo creo que con 2 veces, lo escuchaba ahí el doctor Rachid recién y noto que él no está muy de acuerdo con esta medida. Ya hemos charlado en varias oportunidades. Y te puedo asegurar que 2 veces por semana es exactamente lo mismo que ir 5 veces. Así es que ya que lo dejen ir 5 veces, que es exactamente lo mismo, porque basta con 2 para que los chicos se infecten. Ahora, pero ahí yo te pregunto, ¿cómo hacer para decirle a los padres que no manden a los pibes al colegio si ese mismo padre tiene que viajar en un tren en estas condiciones que nosotros acabamos de mostrar? Entonces terminan como perdiendo legitimidad los controles o la disposición. Lo que pasa es que hay que explicarle, hay que explicarle primero, una cosa no anula la otra. Digo, son todas medidas que tienen que ser efectivas. No porque se controle mal el transporte estamos justificando la apertura de los colegios. Pero además hay que explicarle a los papás, ¿no?, que la cantidad de casos ha bajado significativamente en las provincias que cerraron la presencialidad escolar, y en las que no lo cerraron están... Te pueden decir que... Espera, tenga mano, compañero. Me pongo del otro lado y te digo, la ciudad te diría que también bajaron los casos teniendo presencialidad. Y bueno, no habían bajado los casos con presencialidad, habían aumentado notablemente. Y ahora bajaron. Fíjate lo que está pasando en las provincias que mantuvieron la presencialidad una semana más, ¿no? Como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza. Córdoba está a un colapso sanitario hace rato, ya hay una ocupación del 120-130% de camas. No saben dónde meter pacientes acá. ¿Y Córdoba va a volver a las clases ahora? ¿A las clases presenciales? ¿Córdoba va a volver? En este momento no hay clases presenciales, y yo calculo que si mantienen las clases cerradas, en una semana más vamos a empezar a ver que los casos empiezan a estabilizar y empiezan a bajar. Digo, la cantidad de gente que moviliza la presencialidad escolar es demasiado alta, y les puedo asegurar que epidemiológicamente, por la dinámica que tiene esta pandemia, 2 veces o 5 veces a la semana es exactamente igual. La cantidad de contagios van a ser prácticamente los mismos. Así que lo que hemos ganado ahora, que es descomprimir un poco algunas regiones del país con no tener presencialidad escolar, lo vamos a perder en 2 semanas. Pero es así de rápido. Yo te agrego otra cosa, pensando ya a casi un mes adelante. Se está pensando en que haya turismo invernal. Vacaciones de invierno con turismo invernal. Las provincias están haciendo campañas para que vaya la gente a sus provincias, como que va a haber turismo. ¿A vos te cierra? O sea, la curva de vacunación con la curva de casos, ¿te parece que va a permitir que haya turismo invernal? A mí me da pánico todo esto que escucho, porque veo lo mismo que vos, Rolando, exactamente lo mismo, ¿no? Pareciera ser que la pandemia no la está manejando gente que la tiene que manejar, especialistas en pandemia, epidemiólogos. Pero epidemiólogo especialista en pandemia, la está manejando gente que hace encuestas de marketing para ver la sensación térmica o qué piensa la mayoría de la gente. La realidad es que está muriendo muchísima gente en la Argentina, y 700 muertos, y yo te puedo asegurar que son 1000, ¿no? Que cuando se actualice el sistema, porque está todo colapsado, no solo los hospitales, los registros civiles están colapsados, las morgues están colapsadas, los servicios fúnebres están colapsados, está todo colapsado. Cuando esto se actualice y veamos que el promedio de muerte no fue de 700 como lo que estamos viendo hoy, que fue realmente de 1000 y quizás un poquito más, vamos a entender que no podemos seguir de joda. ¿Te acordás cuando se hablaba de qué horror, qué delirante pensar en 800 muertos en un solo día? Bueno, estamos ahí nomás. Rolando. Espera que lo quiero escuchar un poquito, doctor Rachid. Coincido con Oscar, yo coincido plenamente con Oscar, en eso no estamos conformes con las medidas, obviamente. Lo que sí creo es que tenemos que tener también un hálito de esperanza con la gente de que la campaña de vacunación tenemos que acelerarla, tenemos que estar a fin de julio con las 30 millones de argentinos vacunados, tenemos que estar a fin de agosto con casi la inmunidad comunitaria. Sí, pero yo te digo, Chile y Uruguay también tienen un montón de gente vacunada y los casos no bajan, y la ocupación de las terapias tampoco. Bueno, además de ser otras vacunas, yo creo que nosotros tenemos que llegar a ese nivel de vacunación
y mantener los niveles de contagio, porque de cuidado. Me salió un fallido embromado porque estamos todos preocupados. Son muy contagiosos los fallidos. Muy preocupados. Estamos caminos a hacer la semana más mortal desde que comenzó la pandemia. Solamente contando de lunes hasta el día de hoy, o sea, de lunes a viernes, llevamos más de 3.400 fallecimientos. Sin lugar a dudas, vamos camino a ser en esta semana la semana más mortal desde que inició la pandemia. Estamos teniendo una guerra de Malvinas por día en muertes. Totalmente. Así es decir, esta es una guerra. Tenemos que asumir que es una guerra y que hay patriotas, mártires, héroes y desertores. Sí, claro. Ahora, doctor, asumámoslo, ¿eh? Doctor, acá hay una contradicción, lo que dice Rodrigo, porque es cierto, es la semana en promedio de mayor cantidad de muertes, pero al mismo tiempo es la semana de mayor cantidad de vacunación. Sí, señor. Y de aperturas. Y ahora la apertura que obviamente, coincido con Oscar y con todos, no estamos muy conformes. La política tomó una decisión independiente de la epidemiología. ¿Vos lo ves así, Oscar? Sí, totalmente. Me hace acordar a aquella frase que tuvo Ginés González García por allá por el mes de agosto del año pasado, que dijo, me ganó la política. Es decir, siempre que hablamos de esta pandemia, hablamos yo digo que tiene tres componentes: el virus, la sociedad y la política. Y en este momento quien está manejando esto es la política. Yo también coincido con el doctor Rachid. Yo creo que los argentinos ya tenemos las vacunas para poder llegar a la inmunidad de rebaño en el mes a mediados de agosto, principio de septiembre, vamos a estar logrando un efecto muy interesante. O sea, ahí vos pensás, espera, ahí te detengo. Vos pensás que en el momento que se logren estos 30 millones de vacunados para fin de julio, principio de agosto, es lo que están diciendo las propias administraciones, ahí se vería una caída importante en la cantidad de casos. Sí, sobre todo la tasa de letalidad es la primera que va a empezar a caer. La tasa de incidencia de casos se va a mantener un poquito elevada durante un par de semanas más, pero debería estar todo normalizándose sobre la última semana de septiembre. Yo te insisto para decirlo más didácticamente. Vos decís que por más que haya 30 millones de vacunados, puede que haya contagios, pero bajaría drásticamente la cantidad de muertos. Obvio. Claro, obvio, porque claro. con la vacuna vos lo que estás haciendo es bajar el periodo de incubación del virus, que baja de 14 días a 72 horas. Entonces, vas a tener una aceleración de contagios producto del retraso que hay. Mucha gente que se infecta y te da positivo 7, 8, 10 días después. Entonces, la inmunidad de rebaño la vas a estar logrando más o menos, digamos, con la cantidad de vacunados a fines de julio. El impacto y el comienzo del descenso de la tasa de letalidad lo vas a ver a mediados de agosto, y el impacto efectivo a mediados de octubre, cuando va a empezar a caer, porque no te va a caer de 700 fallecidos diarios a cero de un día para el otro. Eso va a ir cayendo. Claro, pero ahí yo te digo también, pero ojo que en la ley de los grandes números hay mucha gente que pasa por terapia intensiva e incluso se muere estando vacunada. Bueno, sí, y hay que tener mucho cuidado, y acá es donde abro comillas, con la variante Delta, ¿no? Y está el doctor Rachid ahí, él es asesor de Kicillof. Yo les pediría, y del gobierno les pediría, que tengan especial atención con esa variante, porque es una variante que tiene las características necesarias para poder crear una segunda pandemia. Digo, pero se puede cabalgar, está bien, pero dicen que hay una inmunidad del 33% en algunas vacunas, por ejemplo la de Oxford. ¿Se puede saltear la vacuna y matar si hay una persona con una dosis? Sí, te lo dice exactamente eso, que solamente efectiva en el 33% de los casos, quiere decir que puede matar al otro 66%. Ahora entiendo. O sea, no es que no solo contagio, sino muerte también. Claro, por eso es que es peligrosa esta variante, porque además es 40% más infecciosa. Tiene todas las condiciones como para poder generar una nueva pandemia. De hecho, una tercera ola sería. En Inglaterra. ¿Una tercera ola? ¿Por qué es una nueva pandemia? ¿No sería una tercera ola? No, porque este virus ya tiene los suficientes cambios como para ser suficientemente diferente al original. Digo, tiene casi 13 mutaciones dentro de sí. Algunos dicen que tiene hasta 17 mutaciones. Cuando la variante de Manaus, la P1, tiene 2 mutaciones. Para que te dé una idea de lo que es, de la gravedad que tiene esta variante. Es más, ni siquiera la conocemos por completo. Es una variante que está en estudio en este momento. A ver, por eso aquí Rachid insistía tanto con que hay que cerrar
los ingresos de la gente que viene afuera. Argentinos o extranjeros. La frontera hay que cerrarla totalmente. Hay que cancelar los vuelos al exterior. Esta es la idea. Que no hay que ser tan extremistas. Pero la gente se está yendo a vacunar a los Estados Unidos. Sí. Se está yendo a vacunar porque hay vuelos. Si y no puede volver con la cepa. Si no que se vayan nadando. ¿Qué querés que te diga? Vacunas allá, Jorge, porque también hay vacunas allá y allá te vacunan en cualquier lado. ¿Pero qué tiene que ver eso? Hay que cerrar los vuelos, hermano. No, pero no, a ver, no hay que ser tan extremista, tampoco se puede ser un poco más... o que vayan 14 días al hotel y se lo pague. Se puede ser un poco más democrático con el tema de las medidas y hacer como hizo, por ejemplo, Nueva Zelanda. Vos sos Nueva Zelanda, ¿podés ir de vacaciones a Nueva Zelanda? Sí, podés ir. Tenés que pagarte los $3.000 de tu alojamiento de los 14 días y hacer una cuarentena estricta en un hotel. ¿Eso se puede hacer en Argentina? ¿Se puede o no se puede? A ver, pero vamos a preguntarle a Tienza. ¿Qué pensás que habría que hacer para evitar que la variante india, que ya está por otra parte, no se convierta en una tercera pandemia acá? Bueno, mira, hablaba esta mañana con gente de Jujuy, con colegas tuyos de Jujuy, y me decía, pero acá la frontera es un colador. Dice, claro, cerramos los aeropuertos y la variante ya ha sido detectada en Perú. Yo te diría, no podemos controlar los trenes. Mirá si vamos a controlar la frontera. Claro, tenemos algún otro problema en la Argentina. De todos modos, coincido por ahí con el doctor Salemi. Por ejemplo, aquel que venga del exterior... primero, test PCR, no hay que hacerle mal el test de antígeno porque se nos pasan muchísimo. Test PCR para estar seguro de que el que ingresa no tiene el virus. Y eso quiere decir, pero eso quiere decir que necesariamente a todo el que venga lo tenés que aislar, porque hasta que se tenga el resultado... Obvio, es que así esto se maneja una pandemia. El que quiera viajar, que viaje. Pero el que va, vuelve y antes de subirse al taxi se queda aislado hasta que le den el PCR. Exactamente. Es más, podés no gastar el PCR. Por 14 días. Doctor, podés no gastar el PCR del ingreso. Si vos lo aislás directamente y le haces un PCR al fin del aislamiento, podés no gastarlo el del ingreso y te ahorras un PCR, pero tenés que aislarlo. ¿Ustedes se imaginan las puteadas de lo que vuelven si se tienen que quedar encerrados 2 semanas? Bueno, es eso o 700 muertos por día como estamos teniendo ahora. Digo, es a ver, así doctor, de simple. Que empiecen a putear cuando se van. ¿Para qué van a putear cuando vuelvan? Que no se vayan. Que lo sepan. Pero que lo sepan, que no se vayan. Tomemos medidas, así como lo estamos... Porque todo el mundo, vos fijate que todo el mundo habla, incluso cuando le pones el micrófono, como hizo el excelente informe de Rodrigo, le pones el micrófono y decís, y la gente te dice, nadie se cuida. Y están al lado de 3 o 4, porque ellos tampoco se cuidan. Todos lo ponemos en otro, ¿viste? Lo ponemos afuera de nosotros mismos y nosotros tenemos que ser los primeros en saber que hay que reconstruir una Argentina solidaria, Jorge, diferente, porque esta Argentina del individualismo nos ha llevado a esta catástrofe. Hay un refrán, Jorge, que dice que la necesidad tiene cara de hereje, y la verdad que lo que yo vi en el tren de Constitución es justamente eso también, necesidad. Obviamente. Y muchas veces la gente que viaja y viaja en esas condiciones lo hace por necesidad. Coincido con vos tanto así que hoy puse 2 Twitter diciéndole al gobierno que si faltan 3 meses para esto que decimos Atienza, que decimos yo, que decís vos, Rodrigo, faltan nada más que 90, 120 días. Muchachos, repongan la IFE. Repongan la IFE. Denle a la maquinita y después acomodamos la economía. Pero los muertos tenemos que evitarlo y se evitan dándole respuesta económica, instrumento económico a la gente. Quiero volver con vos, Oscar, un poquito, porque es hasta donde nosotros estábamos razonando, con un dejo de optimismo, decíamos, bueno, hay que pasar el invierno, lamentablemente va a ser una lotería macabra, los que se contagien van a tener que tener mucho cuidado porque los puede matar, pero al final del invierno, hacia agosto, iba a haber 30 millones de vacunados y la perspectiva era que ahí se sintiera una caída de casos. Y vos nos pusiste sobre la mesa la carta de la variante india o la cepa delta, como se llama. Pero la cepa ya está circulando acá. ¿Se puede frenar ahora? Es muy difícil porque para poder frenarlo tendrías que hacer secuenciación del genoma de todos los test que estás haciendo en la Argentina. Imposible, sí. Que es muy complejo. Lo que pasa es que en realidad cuando una variante nueva de las características de la variante Delta ingresa al país, como ya ha ingresado, ya ingresó hace más de 30 días esa variante en la Argentina y ha empezado a circular. Por gente que vino de España, si no recuerdo mal. Sí, le lleva más o menos una variante como esa, le va a llevar unos 3 meses en la Argentina ser la prevalente.
Es decir, que vamos a estar jugando muy al margen allí con la inmunidad del rebaño. Pero ahí te vuelvo a frenar, porque vos decís las cosas así. Como, vos pensás que en 3 meses tenemos que empezar a preocuparnos por la variante India y esto vuelve a empezar. Hoy te digo que empecemos a preocuparnos porque en 3 meses va a ser tarde. Digo, ¿cómo hacer para... Hay veces quiero que no tengas razón, ¿eh? El Reino Unido, hoy la variante que más cantidad de contagios tiene, con más de 8.000 casos diarios, es justamente la variante Delta o la variante de la India. Está bien, pero no le crecieron tanto los casos. Hasta ahora Reino Unido la vacuna aumentaron está funcionando. 40% en una semana. Y hace 3 meses decían... 1.000 a 7.000 en Inglaterra, por ejemplo. Claro. Es decir que... Aún gente vacunada. Y hace 3 meses decíamos, guarda que se viene la prevalente Manaos, y ya está. llegó. Entonces, lo que dice Atienza, lo que estamos diciendo, tomemos las medidas hoy, porque dentro de 3 meses llegamos tarde. Les pregunto a los 3, o sea que esto no es un partido terminado. No, esto es... No, el no, partido, para tenemos jugando sí primer una tiempo. herramienta que no teníamos el año pasado, una herramienta de esperanza, que es la vacunación masiva, que va a bajar la letalidad, pero los contagios van a seguir. Siempre y cuando alguna de estas variantes no le demos tiempo a la formación o a la biología del virus a modificarse de tal manera que tengamos que tener el problema de que nos evite los anticuerpos que nos generan las vacunas, por ejemplo, y la protección de las vacunas. Bueno, pero a su vez las vacunas se pueden modificar y convertir, y necesitar una nueva dosis contra pero esta. las vacunas Porque que digo, ya sabíamos desde el principio que esto iba a ser como la gripe, que iba a haber mutaciones como hay en la gripe y que todos los años uno se tiene que dar una vacuna diferente. Las vacunas que más rápidamente se pueden modificar son las vacunas sintéticas o las vacunas ARN mensajero. ¿Sabés cuántas vacunas de esas hay en el país? En Argentina ninguna. Ninguna. No. Bueno, pues se pueden modificar las otras también. Sí, también. Sí, pero vas a necesitar estudios. Por eso los cubanos hicieron 5 vacunas diferentes, Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Anvisa y Abdala, fundados justamente en la pesquisa de los nuevos genomas. O sea que ya están pensando en las mutaciones claro. que van a venir. Y los 10 institutos de biotecnología cubanos están pensando en eso. ¿Cómo está el colapso en Córdoba, Oscar? Bueno, muy complicado, ¿no? Ya hay noticias de pacientes que están falleciendo por no encontrar camas de traslado, ¿no? Ayer hubieron 3 casos de un hospital, el Domingo Funes de acá de Córdoba, una enfermera allí, una licenciada en bioquímica, creo que es la que comentó que no había más lugar y bueno, hubieron 3 pacientes allí que murieron esperando conseguir camas. ¿Sigue habiendo la misma presión sobre la gente del sistema sanitario para que no hable? Sí, totalmente. Yo sé que vos la has pasado mal, pero bueno. Sí. Yo después cuando termine esta pandemia me voy a trabajar con vos ahí. Vení. Sí, ahí al doctor Rachid que me haga un rinconcito me voy para allá porque acá... Bienvenido, Oscar. Vos sabés que... Pero pará, ¿lo decís en serio o estás exagerando? No, acá está muy complicado. Acá salen con los tapones de punta sobre mi persona porque, por ejemplo, mirá, te cuento, el Hospital Misericordia. Ayer tenía 4 pacientes esperando ARM y había un solo respirador. Ayer se agregaron 12 camas y hoy ya están todas ocupadas. Para que te des una idea de lo que es acá Córdoba. Es tremendo, no solo que no hay camas. Ahora, no hay un dibujo, espera, te lo digo no solo por Córdoba, sino también lo comentamos con el doctor Salemi. ¿No es como una especie de dibujo de las cámaras de terapia intensiva? Porque siempre parece que son elásticas, cada vez aparecen más camas disponibles, más o menos los porcentajes se mantienen en algunos distritos, pero los médicos no es que vas al árbol del fondo y cortás un médico para la terapia. Sí, totalmente. De hecho, en las últimas 2 semanas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires aumentó su capacidad de ocupación de terapia intensiva en 80 camas, ¿sí? Sin contratar un solo médico. No hay más terapistas, no hay más factible esto, doctor? Se van incorporando sectores en la medida que hay requerimientos, se han incorporado unidades de coronaria, showrooms se han incorporado como terapia, porque hay desborde. Ahora, yo le quiero decir a Oscar que Oscar, mirá, Oscar es como si tuvieses el mejor arquitecto del mundo y lo tenés arreglando un garage. Venite para acá, Oscar, te esperamos. Acá te dan asilo geográfico. Está subaprovechado. Yo no sé cómo Schiaretti no llama a un tipo como Oscar Atienza. Igual en todos los distritos quiero decir que hay como una subevaluación de lo que es la ocupación de terapia intensiva. Yo me refiero fundamentalmente a lo que es el informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que marca, por ejemplo,
Provincia de Buenos Aires con 93,84% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Ciudad de Buenos Aires 93%. Córdoba con 91,4%. O sea, todo muy por encima de lo que dicen los valores oficiales. Claro. La diferencia en provincia de Buenos Aires es que tenemos 135 distritos y en algunos tenemos capacidad y esto permite traslado en el sistema interactivo que estamos realizando. Por eso no colapsó el sistema. Doctor Rachid, gracias por venir. No, gracias Rolando, amigo, Rodrigo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Oscar, ya sabés, con los brazos abiertos. Acá le dan refugio, doctor, así que bueno, gracias por el contacto. Mi felicitaciones al doctor Rachid por el doble barbijo. Eso evita las nuevas variantes, el contagio de las nuevas variantes. ¿Dos barbijos? Dos barbijos, sí, así tiene que ser. Así Es la forma. Fíjate que es así de fácil solucionar el tema de esta pandemia. Dos barbijos y de calidad como tiene el doctor es la solución para todo esto. Así es. Sí, pero no, pregúntele quién le enseñó a colocarse el barbijo a la entrada, doctor. Un golpe bajo de Salemi, un golpe bajo de Salemi. Yo le enseñé a colocarse los guantes porque como no es cirujano... Bueno, los dejo, si quieren pelearse, sigan a ver, pero déjenme seguir el programa. Caballeros, gracias por venir a todos. Gracias, Rolando. Gracias.